Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, distinguido y querido coordinador del gobierno de la mañana. Una corbata impresionante la que tiene hoy. Una corbata china. Bueno, pero los chinos a veces la pegan. Ah, bueno. A veces la pegan. El saludo, el abrazo para don Álvaro Albelo. El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, la Z101. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Bueno, en nuestro continente, lo más cercano, Panamá, parece ser que de alguna manera el gobierno ha cedido a las presiones de las protestas y se han sentado a la mesa y el gobierno se ha comprometido a propiciar una disminución de alrededor de un 30% en por lo menos 70 artículos de primera necesidad, que ha sido la principal demanda de miles de panameños que han estado en las calles bloqueando carreteras y presionando al gobierno para que no solo rebaje precio en artículos de primera necesidad, aun cuando en Guatemala la inflación es mucho más bajita que en la mayoría de los países de la América Latina. El mismo proceso de la dolarización. Sí, pero también que rebaje el precio de los combustibles y de hecho el galón de gasolina en Guatemala se ha ubicado en 3.25, en Panamá, perdón, sí, $3.25 por galón, luego de que el gobierno hiciera una rebaja. Yo creo que lo que más hay que destacar ahí es cómo cuando los trabajadores están realmente organizados y tienen instituciones que los representan y defienden sus intereses, pueden conseguir metas incluso tan difíciles como esa. Hacer que un gobierno en un país que ha gozado de mucha estabilidad política, económica, social, probablemente uno de los países más ricos de la región, bueno, pues tenga que sentarse a la mesa y básicamente ceder a las demandas que se le estaban haciendo. Sindicato del transporte, sindicato de maestros, entre otras organizaciones que son muy fuertes en Panamá, se sumaron a estas protestas y han llevado a su gobierno a tener que ceder para tranquilizar a ese país. Yo creo que eso hace falta aquí en la República Dominicana. Aquí el tema sindical ha quedado prácticamente desarticulado desde hace ya unos cuantos años. Tenemos entidades que representan a los trabajadores en determinadas circunstancias, en las discusiones que se dan, cuando hay estos temas en que tiene que sentarse empresarios, el gobierno, los sindicatos, a discutir, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con el salario. Pero son instituciones que están muy disminuidas en cuanto al peso específico que tienen. Y por eso muchas veces hasta se abusa de los trabajadores en este país. El ejemplo de Guatemala, yo creo que hay que mirarlo de manera especial, porque ha sido un logro de los sindicatos de ese país, básicamente. Miren, cuando el denominado comité del 6 de enero comenzó en Washington a tratar de probar, de vincular directamente al expresidente Donald Trump con el asalto al Capitolio del 6 de enero del año 2021, cuando una horda de simpatizantes del entonces presidente se abalanzó sobre el Congreso de ese país para tratar de evitar que el Senado estadounidense validara la elección de Joe Biden como presidente de ese país para el periodo 2020-2024, en una acción donde incluso hubo muertes de agentes de la policía que custodiaban el Capitolio
y de otras personas también, por lo menos 5 muertes. Cuando ese esfuerzo de ese comité comenzó, se le daban muy pocas probabilidades de que pudiera tener éxito. Mucha gente pensó incluso que no pasarían de un simple esfuerzo, considerando la polarización política que existe en Estados Unidos y sobre todo la situación que se da en el Congreso de ese país, que sería el determinado a tomar las acciones que se debieran tomar, o por lo menos a hacer las recomendaciones que se necesitaran para que en todo caso el Departamento de Justicia, si se encontraran pruebas, pudiera por ejemplo, enjuiciar al expresidente de los Estados Unidos por su vinculación directa con el asalto del 6 de enero. Parecía que eso era una quimera, el intento que estaban haciendo. Sin embargo, al paso de los meses, muchos testigos que han estado siendo entrevistados por ese comité, la mayoría de ellos, gente que estuvo vinculada directamente con la administración presidencial de Donald Trump, empleados muy especiales de la Casa Blanca y sobre todo gente vinculada al Partido Republicano, han estado declarando, y la verdad es que se ha ido redondeando y se ha ido cerrando el círculo alrededor del expresidente de los Estados Unidos. Y hoy ya mucha gente comienza a pensar que ciertamente se ha logrado comprobar y estarían hasta dadas las condiciones desde el punto de vista legal para que se pudiera llevar a juicio al expresidente de los Estados Unidos. Hasta el mes de junio, finales del mes de junio, había declarado mucha gente y todos concluían en que ciertamente lo que pasó en el Capitolio fue algo inaudito y le iban dando ganancia de causa a los propósitos del comité del 6 de enero en torno a la tarea de tratar de establecer responsabilidades en ese asalto. Ahora, a finales de junio, la última semana de junio, fue a declarar ante ese comité la señora Cassidy Hutchinson, una empleada de alto rango de la Casa Blanca, asistente especial del jefe de gabinete de entonces, Mark Meadows. Y esa señora le dijo a ese comité que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manejó directamente el tema del asalto al Capitolio, que estuvo personalmente dirigiendo lo que pasó allí y que incluso intentó personalmente sumarse a los grupos que practicaban el asalto al Capitolio y que solo por intervención de los agentes del servicio secreto que le custodiaban al presidente. Ustedes saben que en Estados Unidos la seguridad del presidente es competencia exclusiva del servicio secreto de los Estados Unidos, del presidente, del vicepresidente y de los funcionarios de alto rango. Los funcionarios del servicio secreto impidieron que el presidente, pues se dirigiera al Capitolio, que fue un propósito que expresó de manera incluso un poco airada, según el testimonio de esta señora. Ella dijo que escuchó conversaciones en las que se daba instrucciones para enviar, por ejemplo, electores falsos al Senado, y donde se le daban instrucciones, se presionaba al vicepresidente Mike Pence, que como presidente del Senado que fungía en ese entonces,
porque el presidente del Senado en Estados Unidos es el vicepresidente de la República, y cuando se va a la tarea de verificar el resultado de una elección y proclamar al presidente electo, quien preside esa asamblea del Senado es el vicepresidente. Y en ese entonces era Mike Pence quien ejercía esa función. Entonces, de acuerdo a Cassidy Hutchinson, se presionó directamente al presidente Mike Pence para que desconociera, para que boicoteara la validación de la elección de Joe Biden, y que ese fue un esfuerzo dirigido directamente por el expresidente Donald Trump. El Washington Post está publicando un informe desde anoche en donde indica que el secretario de Defensa de los Estados Unidos para aquel entonces, quien fungía como secretario de Defensa durante esa etapa del gobierno de Donald Trump, Chris Miller, en un testimonio ante un jurado, aseguró que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, recibió una orden del presidente Donald Trump, ninguna indicación en ese sentido, de que tuviera lista una fuerza de por lo menos 20,000, como dijo Donald Trump, efectivos de la Guardia Nacional, para que fueran a custodiar el Congreso de los Estados Unidos ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar, porque ya habían indicios de que esa protesta que se estaba convocando allí podría degenerar en violencia. Entonces Donald Trump dijo que le dio esa orden al secretario de Defensa para que tuviera esas fuerzas de la Guardia Nacional preparadas para cualquier eventualidad. Pues el secretario de Defensa ha dicho ante un jurado y ante el Departamento de Justicia, que dicho sea de paso, anoche se dio a conocer también en este informe del Washington Post, que además de la investigación que está llevando el Congreso, el comité del 6 de enero, anoche ya por primera vez se da a conocer que el Departamento de Justicia está también, por su parte, encaminando una investigación para establecer la responsabilidad del presidente en ese asalto. Y el secretario de Defensa de entonces le dijo al comité que nunca recibió absolutamente ninguna llamada, ni se enteró de que en ningún otro estamento del gobierno hubo algún movimiento, alguna sugerencia de activar a las tropas de la Guardia Nacional. Ayer, una juez de Washington dictó una sentencia de 63 meses de prisión para uno de los elementos que participaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Es la sentencia más larga que se ha dictado hasta el momento. Más de 70 personas han sido condenadas ya por participar en ese asalto, entre más de 700 que están acusados de participar en el asalto. Según Cassidy Hutchinson, esta funcionaria de la Casa Blanca a la que hemos hecho alusión, el presidente sabía que habría mucha gente armada en esa reunión, en esa protesta que él convocó en Washington el 6 de enero, y que habría violencia ese día, y sin embargo él no hizo nada para detener eso. Entonces, ese testimonio le dio definitivamente la vuelta a todo este esfuerzo que se ha estado realizando desde hace ya muchos meses, y ha tomado definitivamente un rumbo casi definitivo hacia una acusación contra el expresidente de los Estados Unidos. Donald Trump estuvo ayer en Washington, por primera vez está en Washington desde que salió al terminar su gestión, y allí aprovechó otra vez para hablar de que le robaron las elecciones y amenazar con que podría presentarse por tercera vez como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Pero la verdad es que con todo esto que ha estado ocurriendo, la investigación, ahora sumado el Departamento de Justicia, va tomando un rumbo
en el que el círculo que se tiende alrededor del expresidente Trump se estrecha cada vez más. Mucha gente entiende que probablemente sería hasta peligroso dictaminar que él sea enjuiciado, porque dada la situación política que vive Estados Unidos, hay muchos republicanos que viven todos los días metiendo el cuco de que allí ese país está al borde de una guerra civil, y hay gente que entienden que ese sería el peligro de tratar de enjuiciar al presidente. Pero la verdad es que tanto el comité del 6 de enero como el Departamento de Justicia tienen prácticamente armado un expediente en contra del expresidente, y sobre todo mantienen el criterio de que en ese país nadie debe estar por encima de la justicia. Llévatelo, Cundo.